Bueno, entonces, buenas tardes para todos y todas. Como les decía, mi nombre es Beatriz Elena Arias López, yo soy enfermera, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario y con doctorado en Salud Mental Comunitaria. Soy docente de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Enfermería. Y pues muy contenta de poder empezar hoy este nuevo módulo con ustedes. Ya han estado ustedes, llevan ya casi 2 meses largos de trabajo en este diplomado. Hoy vamos a, digamos, con esta conferencia, con esta teleconferencia, dar inicio a este tercer módulo. Ustedes ven allí el título, se llama La promoción de la salud y la salud materna y neonatal. Es el nombre del módulo y hoy vamos a trabajar un poco sobre las bases conceptuales de la promoción de la salud. Tenemos pues un grupo nutrido, ustedes pueden ver allí quién nos está acompañando. Yo voy a estar atenta al chat o a la señal que ustedes me hagan para que podamos intercambiar y darles la palabra mientras esté haciendo la presentación, igual que tomen notica de preguntas o inquietudes que tengan, que podamos también dedicar un espacio de discusión en los últimos minutos de la sesión. Vamos a tratar de hacer esta conferencia más o menos en 40-45 minutos de presentación y tener entre 15 y 20 minutos más o menos de discusión o de debate, pero igual estoy atenta al chat, estoy atenta también a la señal que ustedes tengan de levantar la mano si quieren hacer alguna anotación o alguna pregunta, aclaración, sugerencia mientras vamos haciendo la presentación. Entonces, ¿estamos bien? ¿Todos ok para arrancar? ¿Me están escuchando bien? ¿Estamos claros en lo que vamos a trabajar hoy? A ver, yo espero que ustedes me digan. ¿Está bien? Mary dice que está perfecto. Karina le parece bien. Diana Gil, estamos bien y se escucha claro. Bueno, me parece muy chévere que podamos estar sintonizados y escuchando bien, que a veces tenemos el problema también con estos medios. Bueno, que hoy esté funcionando bien, ojalá sigamos así hasta el final. Bueno, entonces, como les decía, realmente hoy vamos a hacer una conversación o una presentación de unos asuntos generales sobre la promoción de la salud, digamos, para que ustedes entren en esta discusión de lo que es, digamos, debatir las prácticas de promoción de la salud al interior de sus propios contextos, en lo que tiene que ver con la promoción de la salud materna y neonatal, desde esa perspectiva de la promoción de la salud. Ok, vamos a continuar entonces acá. Realmente yo les invito a este punto de partida y creo que el punto de partida es que tendríamos que arrancar por unas rupturas y unos elementos que yo llamo allí problematizadores que ustedes ven en esta diapositiva, porque finalmente lo que creo que tendríamos que hacer es hacer como unos clics o unos cambios a la manera, digamos, más convencional o tradicional como hemos entendido el tema de la salud, del proceso salud-enfermedad. Y digamos que es allí, en esas rupturas y en esas problematizaciones donde se ubica el asunto de la promoción de la salud. Entonces yo voy a arrancar por este punto de partida un poco con el ánimo de que podamos finalmente a lo largo del encuentro de hoy poder ir revisando qué significan esas rupturas y esas problematizaciones que se están poniendo acá en esta diapositiva y que las podamos ir desarrollando y que de alguna manera sean como el eje o digamos el horizonte de discusión para lo que quisiéramos trabajar entonces en este módulo 3. Entonces digamos que un primer elemento central es que hay un punto de ruptura en el concepto de salud, o sea, en el concepto de salud más convencional, o más tradicional, o incluso el de sentido común. Tendríamos que hacer un quiebre, porque la promoción de la salud, digamos, nos invita a hacer ese quiebre. Eso es un elemento muy importante, y lo vamos a ir mirando, digamos, a lo largo de la conversación.
Le voy a dar la palabra a Amanda, que quiere decirnos algo. Amanda, cambio. Amanda, te estaba pasando el micrófono. ¿Quieres todavía decir algo? No se escucha. No me estás escuchando. En este momento me escuchan todos. Amanda no la escuchamos, pero ella dice, Amanda dice que que no me está escuchando. Amanda, sigue sin escucharme. Le voy a preguntar a Amanda si me está escuchando por el chat, porque a lo mejor es un problema de ella de su conexión. El resto me están escuchando bien. Ok. Bueno, creo que Amanda, voy a dejarle acá en el chat, le voy a decir que debe revisar su equipo porque el resto están escuchando perfecto. Bueno, entonces voy a continuar y esperemos que Amanda vaya solucionando el tema de su equipo para que pueda sumarse pues a la conversación. Entonces, como les decía, un primer elemento es este que tiene que ver con el cambio en el concepto de salud. Ese es muy importante. Otro punto de partida importante, valga la redundancia, es involucrar la discusión por los aspectos culturales, y los aspectos culturales nos hablan de varios asuntos, nos hablan de diversidades, nos habla de diferenciación, nos habla de pluralidades, y creo que ahí hay digamos que ese es un tema bien grueso y bien interesante que ustedes tendrán que, digamos que pensar y que indagar en sus prácticas en relación con la promoción de la salud materna y neonatal, porque los aspectos culturales, digamos que se vuelven un eje fundamental cuando estamos trabajando este asunto de promoción de la salud. Discúlpame en un minutico, yo le voy a pasar la palabra a Amanda, porque ella me dice que el icono de hablar está inactivo. Le voy a activar y vamos a ver si ella ya logra hablar con nosotros para que podamos continuar. Cam. Bueno, no sé, ¿hay alguna dificultad con Amanda? El icono está activado ya para que ella pueda hablar, pero no sé, algo pasa con su equipo. Voy a continuar entonces. El otro asunto, y que tiene que ver mucho con el primer elemento del cambio en el concepto de salud, es este que menciono aquí, que es la superación de la visión morbicéntrica y el enfoque de riesgo. Porque digamos que ahí es donde está la gran ruptura y esa invitación que nos hace digamos, este paradigma o esta manera de pensar el asunto del proceso salud-enfermedad, y es que precisamente pretende superar esa visión para siempre en la enfermedad y para siempre en el enfoque de riesgo. Pero además nos invita también a una lógica multidimensional, y eso multi es digamos en diversas dimensiones o en diversos aspectos. Por un lado está en el tema de las causas, pero también en el tema disciplinar, está también en el tema de lo sectorial, está también en el asunto de las metodologías,
y seguramente pudiéramos seguir indagando y cada vez encontraríamos muchas más dimensiones y muchas más lógicas que tienen que ver con este asunto de lo multi en la promoción de la salud. El otro asunto es el papel de las dinámicas sociohistóricas, económicas y políticas, porque definitivamente también ubicarnos en el terreno de la promoción de la salud es también, digamos, ubicarnos en este asunto de pensar el contexto de una manera más precisa, y creo que ustedes ya lo han venido trabajando, y digamos una perspectiva muy interesante, no perder de vista, digamos, ese asunto contextual para poder leer las prácticas. Es un poco lo que vamos a trabajar en este módulo. Obviamente todo el cuestionamiento de los roles inequitativos de género, aquí la categoría de género también se vuelve central. Digamos, la categoría de cultura y de género son dos categorías absolutamente articuladas, absolutamente integradas en la discusión, y yo creo que ahí también podremos conversar más a fondo, no solamente en la sesión de hoy, sino digamos en lo que son los foros y los encuentros de discusión que podamos tener en este encuentro. Y lo otro es que también pone en cuestión las relaciones asimétricas en los programas de salud, y cuando hablamos de esas relaciones asimétricas estamos hablando de las relaciones asimétricas entre los, digamos, las usuarias de los servicios, sus familias, los técnicos o los profesionales de salud que también estamos, digamos, vehiculando, dinamizando esas prácticas, también se pone, digamos, en cuestión. Entonces, un poco esto que yo llamo, esta primera diapositiva, rupturas y elementos problematizadores, es como, digamos, los ejes en los que nos pone a pensar la promoción de la salud. Y son los asuntos que empiezan a cuestionar desde este paradigma o desde esta mirada, cómo nos acercamos a las prácticas. Entonces, espero que a lo largo del módulo podamos ir avanzando, profundizando sobre estos elementos problematizadores y que podamos también, digamos, dar cuenta de ellos en las experiencias concretas de cada uno de ustedes. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, algo que quieren que aclaremos, alguna duda? ¿O continuamos? Les pido que me hagan alguna señal para continuar entonces con la otra diapositiva. ¿Está claro? ¿Podemos continuar? Ok, bueno. Entonces, digamos que ustedes este cuadro que ven acá lo van a encontrar también en su módulo, y es un poco un cuadro que hace un resumen entre eso que sería el enfoque curativo o el enfoque más convencional y el enfoque de promoción de la salud, que ya veníamos hablando de que esas rupturas se paran, digamos, en esta contrastación que nos muestra este cuadro, y que les digo, ustedes lo tienen en su módulo. Y es que empieza a plantearnos entonces que el contraste es que mientras el enfoque curativo se para en favor de los beneficiarios, el enfoque de promoción de la salud no reconoce beneficiarios, sino que reconoce actores. Y ahí si ustedes recuerdan la anterior diapositiva, cuando dice hay un quiebre, me voy a devolver para que la miremos, en la última que dice relaciones asimétricas en los programas de salud. Digamos que este primer elemento que pone acá en dicotomía o en polaridad en estos dos enfoques es precisamente cómo se da esa relación, si reconocemos beneficiarios o si reconocemos actores. Ahí hay un elemento central. El otro, pues obviamente lo que tiene que ver con la perspectiva del riesgo, comparativamente con un enfoque de promoción de la salud que nos habla de condiciones sociales. Obviamente el enfoque curativo en esa perspectiva del riesgo se preocupa por eliminar los riesgos, mientras que el enfoque de la promoción de la salud está más interesada, es un enfoque que se interesa más por el fortalecimiento de los recursos. Y ahorita vamos a ver que precisamente es ahí donde se centran las principales estrategias de la promoción de la salud, y es hacia ese fortalecimiento de recursos donde, digamos, se dirigen
todos los esfuerzos de las prácticas y de las intenciones de la promoción de la salud. El enfoque curativo está más dirigido a lo individual, mientras que el enfoque de promoción de la salud está más, digamos, más en sintonía con lo comunitario, con un asunto más amplio. El enfoque curativo obviamente está en una perspectiva más biomédica preventiva, mientras que el enfoque de promoción de la salud considera esto intersectorial, que viene muy unido con esa idea que les ponía en la primera diapositiva de lo multi, de las múltiples dimensiones. Digamos que un asunto importante en promoción de la salud es este asunto de pensar lo intersectorial como una posibilidad, digamos, fundamental para pensar el tema de la salud y el tema de la atención. El enfoque curativo pone a los expertos como quienes tienen una superioridad, digamos, frente a esos actores de los que habla la promoción de la salud. La promoción de la salud dice que hay variedad de actores y en esa variedad de actores juegan no solo los profesionales, sino las comunidades con sus propios saberes, que eso también es un asunto bien importante, que hace una ruptura importante. El enfoque curativo se ubica, digamos, en el terreno de la oferta de servicios. El enfoque de promoción de la salud se ubica en el de las políticas públicas, las acciones intersectoriales y las acciones con la comunidad. El enfoque curativo, digamos, está transversalizado mucho por las regulaciones del mercado, mientras que el enfoque de promoción de la salud emparenta en forma importante con las discusiones alrededor de la justicia social. Y al final vamos a ver cómo, incluso pues, y ustedes lo van a ver en el módulo, muchos de las estrategias se dirigen digamos, a problematizar y a poner en discusión el tema de la justicia social, pensando que el asunto de la salud tiene que ver con el tema de la justicia social más que con cualquier otra cosa. Obviamente cuando uno ve este cuadro puede presentarse confusiones, sobre todo porque nosotros venimos de un esquema de pensar la promoción de la salud muy desde una perspectiva muy preventivista, o sea, o de confundir una perspectiva preventivista con un enfoque de promoción de la salud. Y eso de alguna manera también tiene que ver con una manera como hemos ido entendiendo el asunto de la promoción de la salud y cómo ha ido cambiando también, digamos, ese enfoque, en la medida en que la promoción de la salud desde el modelo más convencional, por ejemplo, de Leber y Clark, se ubicaba en un primer escalón del cual seguían entonces todos los procesos preventivos y de rehabilitación. Pero precisamente lo que se da es todo un cambio en esta manera de pensar la promoción de la salud, y la promoción de la salud deja de ser un escalón previo a la prevención y casi que se convierte en una sombrilla mucho más amplia, porque si vemos, por ejemplo, que está digamos, muy ocupado por el asunto de las políticas públicas, obviamente su pretensión es de mayor alcance, y hay como un cambio de lugar de ese pensamiento alrededor de la promoción de la salud, de verlo como un asunto instrumental inicial en digamos, en eso que decíamos, la historia natural de la enfermedad, donde primero estaba la promoción, después la prevención primaria, secundaria y terciaria y la rehabilitación, para pensar la promoción de la salud de otra manera totalmente diferente, que es parte como de lo que es, digamos, el cambio que ha ido teniendo este enfoque desde hace ya varios años, y lo vamos a ver ahorita cuando veamos, digamos, de dónde han venido las discusiones y dónde se han ido amarrando esas discusiones. Hasta ahí está claro. Preguntas, inquietudes, algo que quieran aclarar. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Están escuchando bien? ¿Me están siguiendo? Ok. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y me parece muy importante
esta diapositiva y me parece muy interesante que esta discusión esté puesta en su módulo porque el concepto de salud es un concepto bien complejo y bien difícil. Y yo creo que todos los que estamos acá hemos estado en distintos escenarios y sabemos lo difícil que es desde los sectores académicos, desde los sectores institucionales, desde los sectores comunitarios, cuando queremos entrar como a hablar de, bueno, ¿qué es eso que consideramos salud? Incluso por más que queramos buscar conceptos alternativos, si queramos ampliar el concepto, siempre dice Noamar Almeida Filho, el brasilero, es como el punto ciego, el punto de la salud, o sea, qué difícil es poder entrar a decir realmente qué es eso de la salud, y cuando hablamos de promoción de la salud, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que queremos promocionar? Y aquí entonces, en el documento ustedes encuentran una propuesta que es la de la saludogénesis, pero yo quisiera, antes de presentarles esta propuesta de la saludogénesis, que es bien interesante, contarles pues que esta noción de la salud empezó a cambiar mucho desde la década de los años 40 y que digamos que una noción a la que empezó a asociarse en forma importante fue a la noción de bienestar. Y no solo la ausencia de enfermedad, asunto que nosotros, digamos, tenemos como caballito de batalla quienes trabajamos en el campo de la salud y en el campo de la promoción de la salud, siempre decimos, no, es que tenemos que tener claro que salud no es solo ausencia de enfermedad, y nos esforzamos entonces por buscar si no es ausencia de enfermedad, con qué otros elementos podemos entrar a articular o a integrar o a poder expresar eso que para nosotros significa el concepto de salud. Entonces aparece ese concepto de bienestar sobre el que también, digamos, se han dado una serie de desarrollos para tratar como de darle cabida o a este paradigma, por ejemplo, de la promoción de la salud, o a este enfoque que está diciendo, bueno, entonces si lo que queremos promocionar es la salud, finalmente lo que queremos promocionar es entonces el bienestar. Pero entonces allí viene la pregunta y es, ¿y qué es el bienestar? Y ahí venimos pues en otras discusiones, pero hay un cierto consenso en pensar que el bienestar es lo que cada sociedad se plantea conseguir para sus individuos y colectividades, y en ese sentido viene, digamos, a articularse con ese elemento problematizador cuando les decía que un asunto central de la promoción de la salud es lo contextual, es decir, lo contextual en la medida en que para cada sociedad, digamos, hay un parámetro, por decirlo así, de lo que se considera bienestar, que tiene que ver también con esos aspectos culturales, con esos aspectos del contexto histórico, económico, político, que también van configurando, consolidando esa idea de bienestar. Hay otro asunto que se ha venido trabajando y es la salud como fuente de riqueza de la vida cotidiana. Y poder hablar de este asunto de la vida cotidiana es central porque precisamente ubica el asunto de la salud por fuera de los servicios de salud y lo ubica precisamente en la vida cotidiana de las personas, donde transcurre el día a día de vivir, que es la vida de la familia, la vida de la escuela, la vida de los ámbitos laborales, la vida del barrio, la vida del vecindario y la vida, digamos, todos los escenarios de la vida cotidiana donde nosotros realizamos diariamente la existencia. Entonces es otro elemento ligado, digamos, a este nuevo concepto de salud. Y en ese sentido, pues, involucra todos los sectores y obviamente todos los sistemas sociales, culturales y económicos. Y por lo tanto, la salud entonces empieza a considerarse una construcción social. Es decir, ¿cuál es la noción de salud que podemos tener? Tendríamos que indagar un poco más esa construcción que hacemos entre quienes construimos la sociedad, sociedades, digamos, de distinto tamaño y dimensión, sociedades más grandes, pequeñas sociedades, como la sociedad familiar o la del barrio o la del vecindario, o digamos ir ampliando en alcance, pero de todas maneras es pensar que la salud pasa por esas construcciones que hacemos en esa vida cotidiana y en eso que consideramos que es nuestro bienestar.
Entonces ahí hay una ruptura importante con esto de decir que la salud es ausencia de enfermedad, que es como el sentido común de lo que siempre hemos trabajado, hace esa ruptura precisamente con lo curativo y amplía en forma importante eso que consideramos es promocionar la salud de los individuos, las familias, las comunidades, en este caso las mujeres, los individuos, las familias y las comunidades. Bueno, entonces ahí, como les decía, en su módulo ustedes van a encontrar una referencia a este autor, a Antonovsky, que a fines del siglo XX empieza, digamos, a tratar de teorizar o de lanzar algunas propuestas de lo que él considera es eso que él llama salutogénesis, o ese concepto de la génesis de la salud, y dice que es un enfoque que incorpora la capacidad de enfermar, sí, pero que también la de proteger y recuperar la salud, y hace dos, digamos, y plantea dos propiedades muy interesantes de esa salutogénesis, y es uno, los recursos de resistencia del individuo y su comunidad, que son de dos órdenes, pueden ser recursos materiales, pero también recursos subjetivos. Y habla también del sentido de coherencia y dice la sensibilidad para entender o interpretar los desafíos existenciales. Y termina diciendo, tal vez eso es lo que podríamos llamar salud mental. Entonces aquí lo que pone es como en una perspectiva, digamos, positiva y no negativa, lo que significa construir salud, porque lo que está diciendo es, finalmente a lo que tenemos que atender es a poder reconocer cuáles son esos recursos, esas posibilidades que tenemos los individuos y las comunidades, que son de diverso orden, y no solamente recursos materiales, sino que bien dice él, también son recursos subjetivos, pero además, cómo esos recursos los ponemos a jugar para poder vivir los desafíos que nos pone la existencia cotidiana. Entonces, creo que aquí hay una propuesta muy potente, porque abre muchísimas posibilidades para pensar la promoción de la salud, en el caso concreto de la salud materna y neonatal, donde seguramente existirán un montón de recursos en cada uno de los contextos donde ustedes trabajan, donde ustedes, digamos, hacen sus prácticas, que a lo mejor pueden estar muy silenciados, muy invisibles, a lo mejor no les hemos dado el reconocimiento y que seguramente pueden también ser recursos claves en el momento, digamos, de pensar esta construcción de la salud, o esto que plantea Antonovsky como salutogénesis. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Inquietudes, dudas? ¿Vamos bien? ¿Quieren aportar algo? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a continuar. El otro concepto que me parece clave, que también, o sea, lo que yo pretendo hacer con ustedes hoy, compañeras, es, digamos, poner como sobre la mesa de discusión una serie de debates o problematizaciones que obviamente hoy no van a quedar zanjadas, ni dirimidas, ni vamos a decir todo lo que habría que decir, porque estamos, digamos, estamos acercándonos a asuntos que son muy complejos. Por ejemplo, poder hablar de lo que es el concepto de salud es un asunto muy complejo, y ahora les traigo otro que es bien complejo, pero que precisamente es un concepto con el que en promoción de la salud nos encontramos en el día a día de la práctica y de la reflexión de la promoción de la salud, y es este concepto, el concepto de cultura. Y es un concepto muy complejo porque también, digamos, tenemos un sentido común de lo que consideramos cultura, porque es una palabra, digamos, de uso cotidiano que se usa para nombrar muchísimas cosas. Entonces nombramos como cultura, digamos, las expresiones artísticas, y decimos esas son expresiones culturales. También decimos es que es una persona sin cultura. Bueno, consideramos que es alguien que no está bien educado, digamos es como un patrón para decir quién tiene un acceso a ciertos niveles educativos y quiénes no. Entonces, es un concepto muy denso
es un concepto, como se dice allí, polisémico, que quiere decir muchísimas cosas y que se ha utilizado para nombrar muchísimas cosas, pero digamos que en términos generales, este es un concepto que viene mucho, digamos, y que lo han trabajado mucho los antropólogos, dice que es aquello que distingue a la humanidad del resto de los seres vivientes. Y si uno se pone a pensar qué es aquello que distingue a la humanidad del resto de los seres vivientes, pues, mejor dicho, aquí nos podríamos quedar sentados y no volvernos a parar de este puesto si quisiéramos hablar de eso, porque realmente es innumerables cosas y asuntos que tendríamos que poner aquí entonces en la discusión de lo que es cultura. Eso que se dice separar la humanidad del estado de naturaleza, fuente de diversidad. Pero digamos, quienes se acercan a tratar de definir una definición que para efectos nuestros en promoción de la salud pueda ser operativa, y cuando digo operativa es que nos pueda dar elementos para entonces empezar a interrogar nuestras prácticas en promoción de la salud, es eso que se refiere a modo de vida de un grupo, patrones de conducta, valores y significados, conocimientos, creencias, artes, leyes, moral y costumbres, y sigue siendo supremamente amplio. Pero una cosa clave es que dice la cultura no establece jerarquías sino variedades, y lo otro es que es de carácter histórico. O sea que la cultura no es esa cultura de museo, quieta, esencialista, sino que la cultura es una noción dinámica, es una noción que se construye también en el día a día, es una construcción histórica, porque entonces, digamos, las expresiones culturales de determinados grupos van cambiando con el tiempo, esas modas de vida de un grupo van cambiando también con su contexto social, con su contexto político, con su contexto económico, y esa cultura, digamos, o eso que van construyendo los sujetos o las personas en esa relación de ser humanos, de relacionarnos como humanos, entre los humanos y con el mundo, también, digamos, lo que va mostrando es diferentes formas que son, como dice allí, fuente de diversidad, pluralidad y diversidad y diferenciación. Yo creo que ahí, por ejemplo, va a ser muy interesante el trabajo que hagamos en el módulo, porque obviamente todas las prácticas y las preguntas que vamos a ver en los foros, por ejemplo, van a estar fuertemente matizadas por el asunto cultural, porque digamos al interior, cada uno en su país obviamente tiene unos asuntos culturales particulares, digamos los que son de El Salvador, los que son de Guatemala, así digamos compartan vecindad, tendrán sus diferenciaciones, los colombianos tendrán otras diferenciaciones, pero incluso al interior de nuestro mismo país, y lo digo específicamente, por ejemplo, en el caso de Colombia, si veo los lugares de donde vienen las personas que están participando en el diplomado, seguramente vamos a encontrar también diferenciaciones culturales que por eso nos hacen pensar que estas prácticas de promoción de la salud hay que contextualizarlas, y contextualizarlas también en el terreno de lo cultural, en el terreno de esas formas particulares de ver el mundo que va construyendo cada grupo humano y que les va dando un sentido diferencial. Entonces, ese es como un reto importante, poder, digamos, desentrañar eso cultural que podemos leer en las prácticas, que es lo que hace tan difícil que podamos, digamos, por decreto, centralizar o fijar ciertos asuntos, y creo que eso en salud ha sido bien complejo, porque es lo que no nos permite, digamos, o hace que cuando se planteen prácticas muy uniformes o muy homogenizadas, no lleguen a tener el efecto esperado, o que ponen, digamos, un asunto complejo para los decisores, para las personas que están gestionando proyectos en sus zonas, porque este asunto de lo cultural está puesto ahí, no lo podemos olvidar. Entonces es, digamos, un poco una piedrita en el zapato, que si bien es compleja, no por eso la tenemos que sacar, porque precisamente lo que nos está mostrando es que trabajamos con seres humanos
compartir con comunidades que son absolutamente diversas y que nos imponen este reto. Entonces, por eso quería no dejar pasar este concepto de cultura como un concepto clave cuando hablamos de promoción de la salud. Hasta ahí vamos claros. ¿Está claro? ¿Podemos continuar? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Si alguien quiere hacer algún aporte a este asunto, bienvenido. Bueno, entonces, María Alejandra nos dice que considera que este es un asunto muy importante, y yo diría que aparte de importante es muy sensible y muy problemático también, pero no por eso, es decir, no por problemático hay que dejarlo de lado, les insisto. Bueno, vamos a continuar. Otra discusión que digamos que tiene relación con el asunto de la promoción de la salud sin que digamos, se derive específicamente de la promoción de la salud, pero tiene muchísima relación y por eso se los traigo también aquí, ustedes lo van a ver también en el módulo, es la discusión entre los determinantes sociales y la determinación social, como dos formas de entender también el asunto de eso precisamente, de qué es lo que determina el proceso salud-enfermedad. Hay dos perspectivas, hay una que así rápidamente les voy a contar, la de los determinantes sociales de la salud, que es una propuesta de la OMS que surge a finales de los 90, y la determinación social de la salud, que es una propuesta que surge más o menos en los años 70, muy, digamos, muy derivada del pensamiento de la medicina social latinoamericana y de la epidemiología crítica, con muchos avances, digamos, por ejemplo, en Ecuador, con el profesor Jaime Breil, que viene desarrollando esta propuesta de la determinación social desde hace ya bastantes años, y que digamos que tienen algunos puntos en común, también tienen unos puntos de divergencia importantes, y como dice en la última línea del cuadro, se consideran rutas y apuestas divergentes en relación con la propuesta ético-política de la comprensión del proceso salud-enfermedad. Yo no me voy a detener en esta discusión, solamente se las quiero dejar acá, en el documento ustedes la van a encontrar, porque son términos con los que ustedes se pueden encontrar fácilmente en la literatura, sobre todo cuando uno se acerca a este asunto del enfoque y la promoción de la salud. A veces viene esta discusión entre los determinantes sociales y la determinación social, y por eso no la quiero dejar pasar, porque es bueno que ustedes sepan que son dos discusiones un poco en contravía ambas, o sea, tienen sus contradicciones, que no están hablando de lo mismo, pero que están puestas, digamos, hoy en la agenda de la discusión de eso que significa la determinación del proceso salud-enfermedad. Muy bien. Dice Auri que para ellos en Guatemala el tema cultural es un asunto prioritario para la promoción de la salud. Yo creo que yo diría que en todas partes, pero bien interesante, Auri, que estés viendo, digamos, o que estés encontrando que allí hay un elemento central para problematizar o para hablar de lo que significa la promoción de la salud. Marta dice que para el psicoanálisis es la cultura la que humaniza al ser humano, el paso de la naturaleza a la cultura funda el sujeto humano, que es toda esa discusión. Digamos que la cultura se ubica en la relación o como que hace el puente o la diferenciación con el asunto de la naturaleza. Muy bien. De la promoción de la salud se viene hablando hace mucho rato, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven, y esto lo encuentran también en su módulo, desde 1974 con el informe de Lalonde, que es el canadiense, el ministro canadiense, que digamos, en el informe que él plantea, ahí están en forma importante las fuentes de las que ve la promoción de la salud para los distintos discursos que aparecen después. Estos que ustedes ven aquí
son las diferentes declaraciones que han salido en promoción de la salud, donde hay un hito pues muy importante que es Alma Ata del 78, que ahí yo diría que en Alma Ata y la Carta de Ottawa siguen fundamentándose muchos de los discursos de promoción de la salud actuales, pero que también, digamos, se fueron sumando, discursos que se fueron actualizando, que enfatizaron unos asuntos más que otros en todos estos otros encuentros, que son el encuentro de Adelaide, el de Sundsvall en Suecia en el 91, el de Yakarta, México, Vancouver, Nairobi y Helsinki, que es el más reciente del 2013, donde en cada uno de estos encuentros, digamos, se le da un énfasis especial a un elemento de discusión de la promoción de la salud, un poco desde el punto de vista conceptual, en otros desde el punto de vista más estratégico, pero si ustedes quisieran ver, bueno, dónde están los discursos de la promoción de la salud y cómo se han ido alimentando esos discursos, estos informes, digamos, lo que muestran es precisamente esos avances que no son avances en sentido lineal, sino diríamos en sentido espiralado, porque cada una de estas eventos o estos encuentros lo que hacen es recoger discusiones que se traían, dándole mayor foco a uno u otro elemento. Marta dice, a ver, voy a leer lo que están poniendo en el chat para que todos estemos como atentos. Yo ya había leído lo que nos habían dicho de Guatemala. Marta nos cuenta pues esta relación naturaleza-cultura que incluso desde las propuestas del psicoanálisis ya está puesta. Vicky Maldonado dice, es importante abordar la epidemiología sociocultural para la comprensión histórica de los pueblos en el abordaje de la salud. Marta Restrepo dice, el concepto de promoción de la salud es la base conceptual de todo el marco MIFC. Y Xiomara Ortiz dice, la parte de construcción social de la salud se entendería también con las acciones que desde las Secretarías de Salud municipales en Colombia deben trabajar desde el programa de Pase a la Equidad, donde todos los actores deben participar. Para mí es una muy buena oportunidad para las comunidades de centrar su problemática en salud de acuerdo a cada territorio y cultura. Incluso Xiomara está poniendo un asunto muy importante, porque digamos que en promoción de la salud hay unas categorías que han sido claves, categorías como las de cultura, categorías como la de participación, han sido claves en la discusión de promoción de la salud, categorías como la de educación. Y aquí ella está poniendo una categoría que yo creo que es una categoría más reciente en las discusiones, que es la categoría de territorio, pero que creo que es fundamental y muy interesante que Xiomara la esté trayendo, porque creo que nos está aportando a pensarnos también desde lo territorial, que también obviamente es cultural, pero que tiene otras connotaciones lo territorial, y me parece que ahí hay una vía de análisis bien interesante por explorar para ustedes. Bueno, quiero hacer un poquito de énfasis en este asunto de las movilizaciones de la promoción de la salud, y por aquí nos acompaña Marta Lucía Escobar. Y entonces, Martica, mira, esto lo tomo del trabajo que ustedes hicieron ya hace unos años con Verena Torres, que me parece clave porque ustedes lo que logran ver en una investigación que ellas hicieron del estado del arte de la promoción de la salud en la última década del siglo XX en Colombia, ellas lograron, digamos, traernos este cuadro que me parece clave, y es encontrar que también al interior de la promoción de la salud se han dado también, o se dan unas tensiones, porque también hay que pensar en estas discusiones, en estos debates, no como un asunto cronológico de cosas que ya se superaron o pasaron, sino que estas formas de pensar la salud y la enfermedad, y en este caso pensar la promoción de la salud, pues son formas que coexisten, no son paradigmas pasados o movilizaciones pasadas, sino que son formas incluso que se yuxtaponen, que se presentan en forma simultánea. Entonces dice, hay un paradigma de la promoción que todavía está muy ligado a lo médico preventivista, que sigue parada en la enfermedad, y que entonces sus aplicaciones son sobre todo a nivel de lo preventivo. Y ahí entonces ellas nos dicen esos ejemplos: saneamiento, educación, control de riesgo,
prácticas de higiene, atención médica, niveles preventivos, un poco lo que yo les decía al principio de esa escala de Lever y Clark. Pero aún ahí, hoy todavía decimos, por ejemplo, los programas de PIP, que es una forma en Colombia, no sé para los compañeros de Guatemala o de El Salvador, pero nosotros en Colombia es muy usual que la gente dice, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en PIP, y cuando uno pregunta, ¿y qué es PIP? Entonces es promoción y prevención. Y esas dos P se homologan como si fuera lo mismo. Un poco es este asunto de esta mirada médico-preventivista que pone la promoción de la salud en el terreno de lo preventivista. Y ahí, digamos, navegan una serie de prácticas o una manera, digamos, de entender la promoción de la salud. La otra movilización de la que ellas hablan es esta que se llama conductual individualista, que dice la estrategia también es muy centrada en la enfermedad, y digamos lo que buscan son los cambios de comportamiento mediante intervenciones dirigidas al individuo, pero que no pierde el énfasis en la enfermedad, y ahí estaría todo lo que tiene que ver con estilos de vida y prácticas adecuadas en salud. Esa es como otra movilización. Y finalmente hablan de una movilización más amplia, que es una movilización de carácter sociopolítico, que se dirige a pensar el tema de la equidad, de la transformación social de los derechos humanos, fomentando la acción colectiva, la abogacía, el empoderamiento, el desarrollo humano sustentable, las alianzas sociales, entre otras. Y yo diría que es un poco en esta última movilización donde está la invitación del módulo 3. Cuando ustedes, no sé si ya alguno de ustedes lo revisó o lo leyó, quienes ya lo leyeron se habrán encontrado que precisamente es en estas estrategias fundamentales de carácter más social y político donde digamos se está apostando a esta idea de promoción de la salud en la estrategia MIFC. Entonces, Martica, muchas gracias por este aporte que creo que sigue siendo muy importante y vigente pues para las discusiones de la promoción de la salud. Voy a avanzar porque ya son las 4:47, entonces quiero como adelantarme un poco, sobre todo a las estrategias, que me parece que es el punto clave para lo que viene del foro, y es que podamos entonces focalizar cuáles son esas estrategias centrales, digamos, a las que atiende la promoción de la salud. Entonces, una primera es esta que se habla del empoderamiento. En el documento ustedes encuentran dos formas, digamos, de pensar ese empoderamiento, un empoderamiento de orden individual y un empoderamiento de orden colectivo. Ese orden individual habla de aumentar recursos tales como el conocimiento, la capacidad cognitiva, la competencia en materia de salud y la capacidad de elegir opciones saludables. Digamos que ahí se pueden ubicar un montón de prácticas y que ustedes tendrían que ver, digamos, con pinzas o analizar muy bien. Frente a esto, les voy a pasar solamente para que no perdamos de vista qué significa el empoderamiento individual versus versus esta movilización de lo conductual individualista. Es decir, ¿dónde está la diferencia? Miren, lo conductual individualista de esta segunda movilización que nos presentaba Marta y Verena es que está centrada en el cambio de comportamientos mediante intervenciones dirigidas al individuo, pero que no pierde el énfasis en la enfermedad. Si bien acá, me voy a ir entonces a este empoderamiento individual, si bien acá se dirige al individuo, digamos que lo que hace el giro es la apuesta porque se mejore la capacidad de elegir opciones, o sea que digamos que sale del terreno de lo prescriptivo de lo que el otro tiene que hacer porque alguien desde el lugar de la asimetría del poder en la relación, digamos, de la atención o asistencial dice, sino porque esa persona toma esa decisión después de analizar distintas opciones. Entonces, por eso esa palabra de empoderamiento, digamos, hace ese cambio, porque te ubica como en un terreno del que el otro toma un poder por sí mismo, un poder que le permite decidir y elegir. Y ahí está la diferencia con otras prácticas, otras acciones, donde lo que el otro hace es simplemente digamos, hacer lo que otro prescribe
porque el otro lo prescribe y no porque esté, digamos, convencido de que es la mejor elección que quiere tomar. Entonces ahí hay como una diferencia importante. En el empoderamiento colectivo estaría producir cambios estructurales en el entorno local y mundial para mejorar el acceso a los recursos sociales, económicos y políticos. Y básicamente todo este andamiaje del empoderamiento se logra a través de procesos educativos o procesos educacionales que se plantean así en el módulo. Y el horizonte o el propósito central de todas estas estrategias de promoción de la salud fundamentadas en el empoderamiento es producir recursos para la salud. Y recuerde que por allá Antonovsky nos decía recursos que pueden ser de orden material, pero también de orden subjetivo. Es esa capacidad, por ejemplo, que pueden tener las familias para tomar decisiones o las mujeres para tomar decisiones. En ese terreno, digamos, se mueve todo este asunto del empoderamiento. Y aquí aparece una categoría que tampoco la habíamos tomado, pero que la vamos a trabajar en este módulo, que es la categoría de género, que también nos pone otra discusión frente a este tema de las relaciones de género, las asimetrías de género y el asunto del empoderamiento. Entonces, ahí hay una, digamos, una fuente importante para hacer una revisión a sus prácticas en cada uno de sus lugares de trabajo. La otra estrategia importante es esta que tiene que ver con el apoyo social y las alianzas para la salud. Entonces se habla que son de distinto tipo, pueden ser de orden organizativo, pueden ser de orden institucional, pueden ser a nivel de vecinos para lograr entornos saludables, como se dice acá. Y lo que se plantea con esta estrategia de promoción de la salud es que se convierte en un antídoto contra la fragmentación y el aislamiento. Porque realmente, pues, alrededor del tema de las alianzas y los apoyos sociales hay muchísimos trabajos que muestran cómo la red de apoyo social y las alianzas se convierten en recursos fundamentales de carácter salutogénico en las comunidades. Entonces, promover estrategias o poner en juego estrategias de promoción de la salud que permitan fortalecer las redes de apoyo, las alianzas de distinto tipo, siempre serán ganancias por lo que dice abajo, porque promueven sinergias, porque optimizan recursos y porque garantizan logros en salud. Ustedes en el documento, y no me voy a detener ahí, pero en el documento encuentran un programa que se llama Gente Saludable 2020 y que les muestra más o menos alrededor de esas categorías que están ahí en los círculos azules, digamos, por dónde emprender una búsqueda de la consolidación de redes de apoyo social como digamos con esos ejes que aparecen en esos círculos azules, como digamos como un ejemplo de cómo es posible pensar entonces en este asunto de las alianzas. Una tercera estrategia sería la de la abogacía. Y la de la abogacía habla de colocar los temas de salud en la agenda pública, acercarse a los tomadores de decisiones, lograr compromiso político y dinamizar políticas de apoyo. Porque finalmente también en esa lógica que hablábamos al principio de lo multisectorial, de lo multiinstitucional, de lo multidimensional, esta estrategia de la promoción de la salud lo que dice es importante, esa abogacía o eso que hacemos quienes tenemos la posibilidad de mediar entre tomadores de decisiones y comunidades en poner ciertos discursos en la agenda pública, en hacer ese lobby o ese cabildeo que se llama, que ustedes también van a encontrar en otra literatura, y es esa posibilidad de poner en discusión estos asuntos de la promoción de la salud, para que se vuelva importante y se asuma como un compromiso político, que finalmente tiene como intención reducir las inequidades en salud, la exclusión social y el logro de la justicia social, que digamos es ese horizonte que persigue la promoción de la salud. Entonces, ahí estarían, digamos, esas tres grandes estrategias, que son las que nosotros queremos que en esta próxima semana, desde hoy hasta el 29 de septiembre, nos pongamos como a pensar en ellas, y es cómo se expresan los principios de la promoción de la salud y de los determinantes sociales de la salud en los programas y servicios
de salud materna y neonatal en su país. Eso lo haríamos esta semana, y luego cómo se expresan en el modelo MIFC. Poco como, bueno, a ver, esas estrategias, cómo se están jugando allí el tema de las alianzas, cómo en los programas y servicios de salud materna y neonatal que cada uno de ustedes trabaja, se expresa el asunto de la abogacía, se expresa el asunto del empoderamiento, realmente qué tipo de enfoque se está trabajando, a qué tipo de movilización de esas que nos plantea la promoción de la salud le estamos, digamos, apostando más, o a lo mejor estamos haciéndolo y no nos hemos detenido a reflexionar. Entonces esa es como la invitación de que pongamos estos elementos que trajimos hoy como a ponerlos sobre la mesa y a empezar con ese foco de la promoción de la salud, a revisar, a explorar esas prácticas y esos programas y servicios de salud en materna y neonatal en cada uno de sus países, para que también, digamos, desde ahí podamos hacer esas revisiones o esas reinvenciones que serán necesarias, digamos, en cada uno de los lugares. Entonces, esa era pues la invitación con este encuentro del día de hoy. Me pasé 10 minutos de la presentación, pero de todas maneras sí quisiera que tuviéramos un momento también para escucharlos, para que ustedes expresen sus comentarios, sus inquietudes. Entonces, quien quiera, con mucho gusto le puedo pasar el micrófono. ¿Quién quisiera decirnos algo o si no comentar por el chat? ¿Algún aporte, alguna pregunta? ¿Queda clara las preguntas del foro? Marta Lucía nos recuerda la importancia de participar en el foro país. Vamos a esperar los comentarios del resto de compañeros que están escribiendo. Dice Xiomara, para Colombia considero importante en primera medida para la promoción de la salud en los servicios de salud sexual y reproductiva, que incluye la salud sexual y neonatal, el conocimiento y aplicación en la población de los derechos sexuales y reproductivos. Muy claro ese asunto de la perspectiva del derecho en la promoción de la salud, es un asunto bien clave. Me gustaría conocer más estrategias sobre empoderamiento colectivo, dice Araceli. Amanda dice, las estrategias de promoción de la salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud actualmente son de vital importancia para el desarrollo de la atención primaria e incidir en el empoderamiento, espérenme, de los individuos, familias, comunidades en el marco del Plan Decenal de Salud Pública. Esperemos que otros comentarios. Creo que lo que podemos hacer, Araceli, cuando dices que quisieras conocer más estrategias de empoderamiento colectivo, es de pronto entonces yo hablo con Martica, que es la coordinadora del Diplomado General de Tutores, para mirar cómo podemos subir algún material para los que estén interesados en ampliar algunas lecturas. Clarita dice,
Debe considerarse también la interculturalidad, claro, muy importante, porque ahí hay un cruce bien clave para ustedes. Ivonne dice, interesante conferencia, gracias por los aportes que nos da para el desarrollo del diplomado. Asimismo, me parece interesante cómo se ha mostrado la convergencia entre la promoción y las líneas de la estrategia MIFC, el tema del empoderamiento particularmente. Vicky dice, me parece muy interesante el tema de la participación. Aquí en Guatemala contamos con leyes de participación ciudadana y mandata la formación de comisiones comunitarias en salud, así que este será un espacio a aprovechar para la propuesta de país, claro, fundamental. Y sé que en El Salvador también, sé que en El Salvador hay unos procesos participativos bien interesantes que para la promoción de la salud se vuelven clave tenerlos ahí presentes. También para los compañeros de El Salvador. Ivonne dice, segundo mucho el interés de la compañera previa en ampliar la parte de empoderamiento, de allí la importancia de los proyectos que actualmente se desarrollan en varios municipios del país, dice Amanda, tutora de Colombia. Araceli dice, gracias, muy interesante toda la temática. Clarita dice, muy interesante el tema. Y Amanda, tutora de Colombia, dice, en el tema de reorientación de los servicios de participación comunitaria en la toma de decisiones para mejorar la salud materna y neonatal. Ok. Yo creo que con todos los comentarios que ustedes han hecho y que les he ido leyendo, lo que deja claro es que precisamente es un tema vigente, importante, que invita pues como a una reflexión que se sale de un esquema y que invita es como a poder desentrañar también en esas particularidades de cada uno de los países, precisamente para que el intercambio pueda ser mucho más enriquecedor para todos. Auri dice, en el tema de la promoción de la salud en Huehuetenango es un punto de análisis, por lo que el tema viene a ser un apoyo para mejorar este aspecto y que la utilización de estrategias obtengamos buenos y mejores resultados. Me parece muy importante que ustedes no pierdan de vista eso, que podemos hablar, mejor dicho, podemos estar reunidos 5 personas hablando de promoción de la salud y estar hablando de cosas totalmente distintas. Entonces que ustedes tengan como, digamos, en la mira este asunto de pensar de qué promoción de la salud quieren hablar, de qué es lo que estamos hablando, es muy importante para, digamos, para poder refinar un poco más sus propuestas y sus discusiones. Dice Mary, considero que en Colombia la participación social y comunitaria en salud ha sido muy instrumentalizada de acuerdo a las necesidades institucionales o los gobiernos de turno, o para mostrar el cumplimiento de aspectos que son de obligatorio cumplimiento. Claro, porque aquí hay toda una discusión también, por eso les decía, ustedes tienen que estar atentos en sus discusiones al asunto de cómo están viendo este asunto de la promoción de la salud, hacia dónde lo quieren dirigir, cuáles son sus análisis, porque uno, digamos, es como una cuerda floja, uno puede caminar fácilmente y volver un asunto muy instrumentalizarlo, o precisamente pensar en otra cosa. Por eso les ponía la contrastación entre lo que era esa segunda movilización de lo que nos hablaba Martica y Verena, de ir a ese comportamiento individual del cambio conductual, que es distinto a invitar al empoderamiento individual y colectivo, que también llama la atención Mary como un asunto central. Dice Clarita, el empoderamiento, la apropiación y el posicionamiento sumado a la interculturalidad son la base fundamental para el avance en la salud materna y neonatal en Guatemala. Sí, muy bien. Creo que quedan muchísimas inquietudes y eso es lo importante, que nos vamos con muchas ganas y muchas inquietudes a participar en el Foro País esta semana. Entonces nos estaremos encontrando en el foro para escuchar, para leer sus aportes, para que nos intercambiemos y luego podamos construir, pues digamos, en forma más colectiva. Dice Amanda, también es importante tener en cuenta que muchas veces las comunidades no quieren participar porque no ven los beneficios directos, de allí la necesidad de saber llegar a las comunidades. Marta Lucía dice muchos aspectos para considerar en el foro, y Mary dice, muchas gracias Beatriz, feliz noche. Excelente presentación, gracias por este intercambio de experiencias y saberes.
Bueno, yo creo que si no tenemos otros comentarios, bueno, Jenny dice, el empoderamiento colectivo realza la importancia en el proceso de posicionamiento de la promoción de la salud con el fin de generar la movilización social, la cual aporta en el cambio estructural de los procesos políticos de las realidades sociales. Bueno, creo que muchísimas inquietudes, muchísimas propuestas hay aquí para debatir, para que ustedes pongan todo ese debate allí en los foros. Entonces pues la invitación es a que vamos al foro a poner todas estas inquietudes, a recrearlas y darles las gracias por la asistencia, por la participación, y entonces nos estamos comunicando en el foro, a través del foro. Muchísimas gracias para todos y todas, y pues también les deseo que pasen un resto de tarde feliz y que les acabe de ir bien y con todas las ganas para participar en ese foro. Muchas gracias.